Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de infecciones en el sistema nervioso central. Mi nombre es Vanessa Roldán. Les dejo mi mail por si hay alguna duda acerca de esta temática. Dentro del tema que vamos a ver hoy, encefalitis es una de las infecciones del sistema nervioso central que vamos a desarrollar. Y luego las lesiones ocupantes de espacio y absceso cerebral. La definición de encefalitis es un proceso inflamatorio cerebral que se manifiesta clínicamente como una alteración del estado de la conciencia. Puede manifestarse con convulsiones, signos y síntomas de hipertensión endocraniana, esto debido al edema cerebral, y suelen tener signos y síntomas de inflamación meningia, es el cuadro clínico de una meningitis. Podemos estar frente a una meningoencefalitis. Hay muchas formas de clasificar una encefalitis. Vamos a clasificarlas de acuerdo a la etiología. En principio podemos hablar de que una encefalitis, como dije en la definición, es un proceso inflamatorio y este proceso inflamatorio puede ser de causa infecciosa o no, puede ser de etiología viral, que es la forma más frecuente, o puede ser una etiología no infecciosa o posinfecciosa. Entonces acá vemos en este cuadro en donde establecemos la causa más frecuente, que es la etiología viral, pero también tenemos un porcentaje muy alto de encefalitis que no tienen un diagnóstico definitivo, etiológico. Dentro de los ejemplos de las causas que son inflamatorias y no infecciosas, podemos tener el grupo de las vasculitis del sistema nervioso central, incluso tratarse de un síndrome paraneoplásico. Y puede ser una encefalitis de causa postinfecciosa e incluso posvacinal. Y como toda introducción a cualquier temática, siempre tenemos que hablar de la epidemiología de una encefalitis. Cuando estamos frente a un paciente, tenemos que tener en cuenta que estamos frente a una situación de urgencia, emergencia infectológica, que tenemos que instaurar un tratamiento empírico a la brevedad de las causas más frecuentes en la región en donde usted viva, y luego tenemos que hacer el análisis de la situación de frente a qué paciente estamos tratando, cuáles son las probabilidades de una u otra infección o de que sea o no de causa infecciosa o inflamatoria, y para esto tenemos que recabar toda esta información. Estamos frente a un paciente de la tercera edad, frente a un niño, lugar de procedencia para saber los procesos infecciosos que se dan en la zona de procedencia, los viajes que realizó, cuáles son sus actividades que los exponen a distintos riesgos, si trabaja con la tierra, si trabaja en un laboratorio, cuál es su estado inmunológico. Es un paciente que puede montar una respuesta inmunológica o no, y esto lo hace a vulnerable entonces a otro grupo de agentes etiológicos que afecta a pacientes que tienen afectado el sistema inmunológico. ¿Está en contacto con animales? ¿Qué tipo de animales? La estación del año, obviamente, porque algunos agentes infecciosos tienen un comportamiento estacionario. Y la historia de vacunación. Esto es un resumen de lo que uno tiene que preguntarse y preguntar cuando está redactando la historia clínica para determinar todos los diagnósticos diferenciales y las líneas de investigación, las líneas de estudio del paciente. Y un ejemplo de una encefalitis
de causa no infecciosa es la denominada ADEM, encefalomielitis aguda diseminada. Es aquella encefalitis que se produce como una respuesta autoinmune en donde hay como antecedentes un proceso infeccioso reciente o un antecedente de vacunación. Y dentro de los diagnósticos diferenciales está la esclerosis múltiple, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que sí es de causa infecciosa del paciente inmunocomprometido. Obviamente que esto es un paciente en donde se estudia con la historia clínica, luego de que todos los cultivos o todos los estudios de causa infecciosa hayan dado negativo, con imágenes del sistema nervioso central sugerentes, se puede arribar al diagnóstico de ADEM. Esto no quita que hagamos los tratamientos empíricos en una urgencia infectológica. Dentro de las encefalitis virales, que son las causas etiológicas de mayor peso por la prevalencia y por la urgencia y la gravedad de una forma no tratada, es la encefalitis por el virus herpes. Dentro de las encefalitis herpéticas, el herpes virus tipo 1 y tipo 2, el tipo 1 como causa más frecuente de encefalitis en el adulto y tipo 2 en el periodo neonatal. La encefalitis herpética se puede tratar de una primoinfección herpética o una reactivación herpética. Ingresa al sistema nervioso central por vía axonal, a través del nervio trigémino, en los lóbulos frontales y temporales, lo mismo utilizando la vía olfatoria. La meningoencefalitis herpética tiene una presentación aguda. Habitualmente hablamos de un cuadro clínico que detecta la familia de menos de una semana de evolución, en donde la presentación es la de una meningitis con afectación encefálica, paciente con cefalea, fiebre, náuseas, vómitos, rigidez de nuca, y también disfunción cerebral, en donde vamos a tener alteración del estado de conciencia, cambio del comportamiento, podemos tener signos focales, neurológicos. Esto se debe a la vasculitis que se produce en esta infección y alteraciones cognitivas. Asimismo, se puede presentar también con convulsiones. Y como siempre, en la población de inmunocomprometidos, la manifestación clínica de todo proceso infeccioso suele ser atípico, en donde puede estar ausente muchos de los patrones que utilizamos para el diagnóstico, por ende tenemos que tener un alto grado de sospecha de las causas más frecuentes en esta población. Dentro del estudio diagnóstico de un paciente con encefalitis, nos vamos a valer de estudios del líquido cefalorraquídeo y estudios por imágenes. En la tomografía y en la resonancia vamos a ver cambios que van a ser compatibles con un proceso infeccioso viral. En el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar una celularidad de las formas virales o de las meningitis asépticas, y dentro de los estudios diagnósticos directos tenemos las PCR virales, que todo esto que les nombro en estadios tempranos de la infección o en pacientes inmunocomprometidos puede estar ausente. ¿Cuáles son las características del líquido cefalorraquídeo en una infección herpética? Podríamos tener una presión de apertura moderadamente elevada. Lo que existe en forma característica es una pleocitosis linfocitaria. La celularidad puede tener un promedio de 100 células. Las proteínas podrían estar ligeramente aumentadas. Podríamos tener una glucosa normal o levemente disminuida. Y podríamos incluso tener un líquido cefalorraquídeo normal.
Esto se ve en las formas tempranas, en los extremos de la vida, por la inmunosenescencia, y en pacientes inmunocomprometidos. El gold standard en el diagnóstico virológico es la PCR, es la detección de ADN en el líquido cefalorraquídeo a través de la reacción en cadena de la polimerasa. Tiene una alta sensibilidad y especificidad. En estadios tempranos puede dar negativo, por eso es muy importante de que si la punción lumbar se hace en las primeras 48 horas del proceso clínico y este valor fuera negativo, deberíamos repetir la punción lumbar y repetir la PCR antes de suspender el tratamiento empírico que se inicia cuando se recibe el paciente. El diagnóstico diferencial es hacia otras encefalitis de etiología viral, como el virus de la varicela zoster, el virus del Epstein-Barr, virus de la papera, virus del sarampión, enterovirus. Son otras causas frecuentes de etiología viral esporádica en inmunocompetente. Tenemos que pensar en otras encefalitis no virales que también representan urgencia en el inicio del tratamiento, como puede ser la tuberculosis, que siempre hay que tenerlo presente, el Trypanosoma cruzi, las riquecias, recuerden que somos región endémica para estas infecciones, y todos estos datos los vamos a recabar de las características epidemiológicas y demográficas del paciente que estemos tratando, de las infecciones prevalentes y emergentes en el momento en que estemos trabajando, de la ocupación, de la historia de viajes, del contacto de animales y de la buena redacción de historia clínica que va a extraer todos estos datos para generar nuestro perfil. Y simultáneamente pensar en otras causas no infecciosas como el ADEM, el síndrome paraneoplástico, una vez que tengamos todos los estudios negativos, habiendo descartado las causas más frecuentes, tratables, pasibles de tratamiento, pensar en otros diagnósticos diferenciales no infecciosos. Frente a un diagnóstico de encefalitis o meningoencefalitis, se debe instaurar a la brevedad el tratamiento antiviral con aciclovir. Si estamos frente a una meningoencefalitis, también debemos hacer la cobertura para gérmenes comunes, ya que también una meningitis bacteriana es una urgencia infectológica. La dosis de aciclovir es de 10 miligramos kilo cada 8 horas en un tiempo aproximado de 14 a 21 días. Recordar que si el líquido cefalorraquídeo es negativo en el estudio del ADN, a través de la técnica de la PCR, debemos repetir si esta punción lumbar fue muy precoz y si aún no encontramos otra etiología, antes de suspender el antiviral debemos repetir entre el tercer y el séptimo día y con ese resultado negativo recién suspender, pensar en otras etiologías. También va a depender de los estudios que se realicen en el lugar en donde uno desarrolla su actividad laboral. Si es factible obtener una PCR o no, en el caso de que estemos trabajando en una región en donde no contemos con una PCR, entonces deberemos hacer el tratamiento completo como si fuese una encefalitis herpética. Otro tratamiento alternativo al aciclovir es el foscarnet, en situaciones en donde podamos sospechar o frente a la falta de respuesta de tratamiento, habiendo confirmado que se trataba de una meningoencefalitis herpética, una falla de tratamiento puede hacer pensar en una resistencia, sobre todo en aquella población que está expuesta al aciclovir, como por ejemplo aquella población que usa aciclovir como profilaxis, podríamos pensar en una resistencia. Cuando hablamos de encefalitis y meningoencefalitis postinfecciosa, también tenemos que hablar de las postinfecciosas debido al herpes simple. Esto se produce por anticuerpos contra el receptor N-metil de aspartato del sistema nervioso central,
es un síndrome neurológico en donde ya no encontramos material genético, pero va seguido de un proceso reciente de encefalitis por herpes. Y sobre esto hay muchos reportes, sobre todo en pediatría, o sea que es una encefalitis mediada por autoanticuerpos desencadenada por un proceso infeccioso conocido, en este caso el autoanticuerpo dirigido contra el receptor del N-metilaspartato. Clínicamente se manifiesta en forma similar al de una meningoencefalitis herpética. Encefalitis por el virus de la varicela. Una vez resuelta la infección primaria de la varicela, el virus queda latente en los ganglios de la raíz dorsal. Esto en la vida podría o no reactivarse y producir la varicela zóster. Esto ocurre en general en un estado de inmunosupresión y con la edad avanzada también. En general, una reactivación del virus de la varicela produciendo la varicela zóster suele dar un compromiso metamérico, pero también está la posibilidad de generar una meningoencefalitis, mielitis, necrosis de la retina, vasculopatía. Esto tenemos que tenerlo presente como causa de encefalitis. En cuanto a las características del líquido cefalorraquídeo, no difieren. Para hacer un diagnóstico aproximado a partir del líquido cefalorraquídeo no es posible. Las características son similares, obviamente que sí, si tenemos la posibilidad de hacer una detección por técnica de PCR, el diagnóstico definitivo será este a través de la certificación del virus de la varicela. La buena práctica infectológica y apoyada en estudios de mortalidad establece la inmediata instauración de tratamiento con aciclovir para las meningoencefalitis herpética, y este dato se extrapola a la meningoencefalitis por virus de la varicela, ya que no hay estudios de que mejore la sobrevida, la urgencia en el tratamiento en este tipo de meningoencefalitis, pero se hace el tratamiento de la misma forma, con aciclovir por vía endovenosa, a la misma dosis, en la misma cantidad de días. Encefalitis por enterovirus. El enterovirus pertenece a las familias del Picorna viridae, es un virus de tipo ARN que produce infecciones en pediatría, o sea, es causa de meningitis aséptica en la población pediátrica. Dentro de las causas de meningoencefalitis de causa viral y que son identificadas, representa el 10 al 20% de los casos. Si bien en general se tratan de infecciones que resuelven en forma espontánea sin dejar secuelas, es importante mencionar que hay un tipo de enterovirus, el 71, que puede dar un cuadro de parálisis flácida aguda y encefalitis vulvar y del tronco encefálico de alta mortalidad. Pensar en arbovirus como diagnóstico diferencial de encefalitis. ¿Qué son las encefalitis por arbovirus? Son zoonosis. Son encefalitis transmitidas por mosquitos o por garrapatas. Esto puede ser esporádico o puede ser epidémico, por eso es importante el antecedente de viaje y conocer la procedencia del paciente con una meningoencefalitis. Los reservorios pueden ser aves, pueden ser roedores. Tenemos más de 150 especies patógenas en humanos, divididas en familias, la familia de alfavirus, munjavirus y los flavivirus, y estas se presentan con frecuencia en verano. Podemos acceder en la literatura a muchos cuadros en donde podemos ver la división, y es importante la región de donde provenga el paciente.
Acá tenemos un cuadro en donde habla de los flavivirus y de los alfavirus, en donde vemos virus conocidos, como el virus del dengue, el chikungunya y también el virus de la rabia. Siempre que pensemos en una encefalitis por arbovirus, tenemos que conocer cuáles son los laboratorios de referencias para destinar las muestras y para cada agente etiológico conocer cuál es la metodología diagnóstica. Podremos estar frente a un líquido cefalorraquídeo en donde se le podrán hacer anticuerpos específicos y habrá algunos virus en donde se le podrá realizar la técnica de PCR. Con respecto a la infección de la cefalitis por arbovirus, lo importante es la prevención que se pueda instaurar, ejercer en el previaje acerca de la vacunación, los cuidados preventivos sobre picaduras y mordidas que podamos establecer previo al viaje. Y en el postviaje, si tenemos un paciente sintomático, pensar en las regiones que ha visitado para instaurar un perfil diagnóstico, teniendo en cuenta que en la mayoría no hay una terapia específica, sino una terapia de sostén. Si bien en esta clase no voy a poder explayarme en todas las etiologías y voy enumerando las que son más representativas o las que no van a ser vistas en otras clases, voy a nombrar dentro de los arbovirus a la encefalitis de San Luis, en donde en Argentina hay casos reportados y tenemos zonas con brotes epidémicos, como es en Córdoba y en Pergamino, los últimos brotes. Es producida por un flavivirus que se transmite por la picadura de un mosquito infectante que pertenece al complejo de Culex pipiens quinquefasciatus. El reservorio es el ave de corral. Y obviamente que para el diagnóstico debemos tener la sospecha clínica. Es decir, cuando empezaba la clase establecía todas las encefalitis que quedaban sin diagnóstico. Si no hay una sospecha y una búsqueda, estas son las encefalitis en donde va a dar negativo las PCRs virales típicas que se piden, como ser la herpética, y va a quedar como una encefalitis en etiología si no hacemos mayor búsqueda. A través del estudio de la búsqueda del genoma presente en el líquido cefalorraquídeo o bien la búsqueda de una IgM específica en líquido cefalorraquídeo, no vamos a tener un diagnóstico. Hay que pensarlo, hay que buscarlo, establecer para cada región en donde trabajemos cuáles son los laboratorios de referencia en donde se pueda trasladar la muestra y hacer la búsqueda. Si bien no es un virus que tengamos un tratamiento específico, haremos el tratamiento del sostén y tendremos un diagnóstico etiológico y deberíamos hacer la notificación correspondiente, la notificación obligatoria correspondiente. También quiero nombrar las riquecias dentro del diagnóstico diferencial. Es muy importante hablar de las riquecias. También tenemos tantas regiones en nuestro país en donde hay rickettsiosis y también tiene que ver con los viajes, con qué recorrido ha hecho el paciente y conocer las distintas riquecias que pueden haber afectado. Esto es un cocobacilo, un parásito intracelular, es una zoonosis. En donde lo característico es que el paciente se manifieste con lesiones en piel, fiebre, cefalea, precisamente las lesiones en piel a causa de las picaduras, ¿no? que transmiten la infección. Y también acá el diagnóstico uno lo puede hacer a través de serología y también a través del estudio de la escara en donde se dio la picadura. En este caso, para las riquecias sí tenemos un tratamiento que es el tratamiento con doxiciclina. Y acá les dejo un cuadro para que ustedes vean. Este cuadro me gustó porque aparte de tener identificado el agente causal en la primera columna, tenemos una columna en donde brevemente establece la entidad clínica, el vector, el hospedador
La distribución geográfica, si se presenta con una escara, y el tipo de exantema que presenta. Así que como verán, es un tema amplio y es lo que habrán conocido en otra materia como grupo de las fiebres manchadas y grupo de las fiebres tíficas. Bueno, esto es algo importante de sospechar y de buscar como un diagnóstico diferencial y está dentro de la materia de medicina del viajero, infectología del pre y posviaje. Abordaje, diagnóstico y tratamiento de una encefalitis, una meningoencefalitis. A lo largo de las diapositivas pudimos ver algunas de las tantas etiologías de meningoencefalitis virales y no virales, las que son esporádicas, las que son epidémicas, las que se consideran zoonosis. Frente a un cuadro de una meningoencefalitis debemos instaurar inmediatamente el tratamiento con aciclovir y antibióticos cubriendo las meningitis, si es el caso de que se presenta con una clínica de afectación meningia, como tratamiento empírico inicial. En la búsqueda del agente etiológico podremos tener el diagnóstico de certeza o no. Debemos redactar apropiadamente la historia clínica para perfilar la posible etiología frente a la negatividad de los estudios que se hacen de rutina. Tenemos que pensar en las riquecias, tenemos que pensar en el tipo de paciente, si estamos frente a un inmunocomprometido, como puede ser HIV, puede ser una encefalitis por HIV o todas las causas de encefalitis que se dan en el HIV. Yo nombré el virus herpes y el virus de la varicela, el enterovirus, pero también se encuentra el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus, que son importantes en pacientes con SIDA. En ese caso, el tratamiento es antirretroviral, mejorar la inmunidad, pero si estamos frente a un citomegalovirus deberíamos iniciar el tratamiento con ganciclovir foscarnet. En el caso de un ADEM o de una meningitis postinfecciosa tenemos que pensar en corticoides o en inmunomoduladores. Y en el caso de la encefalitis por el virus de JC, que causa la leucoencefalopatía multifocal progresiva, es revertir el estado de inmunosupresión. Si estamos frente a un paciente con HIV-Sida, es el inicio precoz del antirretroviral. La imagen que deberíamos tener en el proceso de estudio de una meningoencefalitis es la resonancia. Es el estudio de mayor sensibilidad y que más datos nos puede aportar incluso con aproximación diagnóstica. Por las características del líquido cefalorraquídeo podemos clasificar el cuadro clínico como encefalitis, pero de ninguna manera el físico-químico nos va a arrojar el diagnóstico. Para el diagnóstico se tienen que pedir estudios específicos. Y frente a un líquido normal en donde no encontremos otra causa del deterioro neurológico, debemos pensar que es una instancia precoz o un paciente con inmunocompromiso y se deberá repetir en los días posteriores. El estudio de PCR viral es mandatorio, el estudio del líquido cefalorraquídeo buscando las causas más frecuentes de meningoencefalitis. El Hospital Posadas es un laboratorio en donde las PCR ayudan a detectar el virus del herpes, de la varicela, citomegalovirus, Epstein-Barr y enterovirus. Otras causas deberían ser enviadas a laboratorios de referencia. Como vimos brevemente en las zoonosis producidas por arbovirus, muchas de las técnicas son de tipo indirecto, es decir, búsqueda de anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo. Frente a una situación en donde no tenemos diagnóstico, también podemos optar por la biopsia cerebral. Lesión ocupante de espacio en el sistema nervioso central. Vamos a empezar por la definición de absceso cerebral.
infección localizada intracerebral, que comienza como un área de cerebritis y evoluciona, si no recibe un tratamiento oportuno, obviamente, a una colección de pus rodeada por una cápsula bien vascularizada. La etiología más frecuente de un absceso es de causa bacteriana. Si hablamos de los estreptococos, estos representan el 70%. En general, un absceso suele ser una infección mixta. El estreptococo es residente de la cavidad oral, del apéndice y del tracto genital femenino, que es el grupo Milleri. El Staphylococcus aureus representa al 10 al 15% y está relacionado con traumatismo cerebral. Puede devenir de una endocarditis, una embolia séptica, en general también asociada a otros gérmenes, porque dan infecciones mixtas. Otro agente puede ser un bacilo entérico, un gram negativo, ¿sí? Como foco, una otitis en inmunocomprometida. Y dentro de las causas que tenemos que pensar como diagnóstico diferencial es la nocardia y las micobacterias. Causas no bacterianas. Dentro de las causas no bacterianas, tenemos los protozoos, los helmintos, Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi, Entamoeba histolítica, Taenia-solium, Esquistosoma, y también micóticas, asociado al uso de inmunosupresores o de corticoides, ¿sí? Piensen en todos los pacientes que están en terapia por trasplante o por leucemias. En ese caso vamos a tener etiologías micóticas como la cándida, aspergillus, mucorales, entre otros. La presentación clínica la describimos brevemente, es todo aquello que nos haga pensar que hay una lesión ocupante de espacio en el sistema nervioso central. El paciente se va a presentar con cefalea. La triada característica que se presenta en la mitad de los casos es cefalea, fiebre y déficit focal. Y otro porcentaje tendrá convulsiones. Esto va a depender de si es único, si es múltiple y en qué región esté alojado y el tamaño. Y la epidemiología para redactar una correcta historia clínica. ¿Cuáles son los factores predisponentes de este paciente en donde a través de una imagen llegamos al diagnóstico de absceso cerebral? ¿Tiene enfermedad de base? ¿El paciente tiene HIV? ¿Está bajo un tratamiento inmunosupresor? ¿Tiene una disrupción de las barreras? Es decir, ¿este paciente fue sometido recientemente a una neurocirugía? ¿Hay un foco probable por contigüidad, como una mastoiditis, una sinusitis, un foco odontógeno? ¿El paciente en este momento está en un cuadro de infección sistémica, una bacteremia, una endocarditis? Porque, ¿cómo llegan los gérmenes al sistema nervioso central? Las bacterias van a ingresar por contigüidad en la mitad de los casos y en un 1/3% por vía hematógena. Por eso es importante detectar cuál es la fuente para pensar en un tratamiento empírico. Y cuando hablamos de un paciente con inmunocompromiso, tenemos que abrir nuestro abanico de posibilidades y ya pensar en otros gérmenes, aparte de las bacterias, que son los que enumeré en la otra diapositiva, pensar en tuberculosis, en hongos y en parásitos. Y si presentamos como antecedentes, el paciente presenta un trasplante de órgano sólido de médula ósea, en donde está más inmunocomprometido todavía que un paciente que recibe el tratamiento por una leucemia o que tiene VIH, entonces ya tenemos que pensar con más fuerza en causas micóticas y en nocardiosis. Dentro de los esquemas empíricos, siempre es muy importante la cobertura de los cocos. Si nosotros pensamos que la formación de absceso secundario a un traumatismo o una neurocirugía
Tenemos que pensar como agentes etiológicos aquellas bacterias que colonizan la piel, como es el Staphylo aureus, el Staphylo epidermidis, y también podrían estar los bacilos negativos. Los abscesos por contigüidad de un foco parameningio, hablábamos del oído, de las mastoides, de los senos paranasales, tenemos que pensar en los estreptococos. También vamos a pensar en los Staphylo aureus y también siempre tenemos que pensar en causas mixtas. Cuando tenemos una posibilidad de diseminación hematógena con afectación cardíaca, con bacteremias, también tenemos que pensar como causa probable los cocos como el estafilococo y los estreptococos. La cobertura, obviamente, en una forma empírica, no debe dejar de cubrir los bacilos. Si bien la causa más frecuente pueden ser los cocos, tenemos las infecciones mixtas y la presencia de anaerobios. Obviamente que para la aproximación diagnóstica debemos contar con una neuroimagen. Sería la mejor imagen, ya que ve los ganglios de la base, la resonancia magnética con contraste. Y después tenemos distintas técnicas que pueden diferenciar lesiones abscedadas de tumores, así como por ejemplo el uso de la espectroscopía. El diagnóstico microbiológico también forma parte del estudio de un paciente con una lesión ocupante de espacio y un absceso cerebral. Es necesario tener cultivos, ya sea de sangre o de líquido cefalorraquídeo. Dentro de las etiologías que nombramos hablamos de las bacteremias, si estamos frente a una endocarditis por estáfilo, por ejemplo, y el paciente evoluciona con una lesión ocupante de espacio, es factible que el germen sea el mismo. Cuando hacemos una punción lumbar y se mandan en los estudios bacterianos, muchas veces nos valemos de PCR para estudio de otras causas, porque cuando, por ejemplo, sospechamos tuberculoma o sospechamos chagoma o toxoplasmosis, vamos a mandar el estudio para PCR de esas etiologías. Asimismo, los focos a distancias que pensemos que contribuyeron al absceso también se pueden drenar y estudiar. ¿Cuál es el rol de la neurocirugía? Básicamente diagnóstico y terapéutico. La lesión, dependiendo del tamaño y de la accesibilidad, es decir, del lugar en donde esté alojado, es pasible de ser punzada, aspirada, biopsiada, a través de las técnicas estereotáxicas o a cielo abierto. La correcta redacción de la historia clínica, recabando todos los datos epidemiológicos del paciente, las imágenes y los cultivos nos van a dar una ayuda para poder establecer el tratamiento empírico. Entonces, brevemente enumero y simplifico mucho, pero para que ustedes vean que las posibilidades son muchas. Nosotros podemos estar frente a un paciente que está en el post-trasplante, en una situación de inmunocompromiso, en donde sabemos que nocardia y micosis siempre debemos cubrir. Entonces, un ejemplo en donde vamos a cubrir estos gérmenes frecuentes sin dejar de cubrir las otras causas de abscesos cerebrales, entonces podemos tener un esquema ceftriaxona metronidazol. Con esto vamos a cubrir los cocos, vamos a cubrir los anaerobios. Con el voriconazol vamos a cubrir hongos y con el TMS vamos a cubrir nocardias y otros cocos que no son cubiertos con la ceftriaxona. Esto es un ejemplo. Un paciente inmunocompetente, en este caso puedo, si es de la comunidad, puedo elegir como tratamiento ceftriaxona metronidazol. Si no encontré una causa probable de estafilococo, porque con la ceftriaxona no voy a descubrir estafilococo, voy a descubrir los estreptococos, pero yo cuando elijo un esquema es porque presupongo los gérmenes probables, ¿no? En un posquirúrgico, en donde sí tengo que descubrir la población de estáfilos, sobre todo los multiresistentes, mi esquema, por ejemplo, podría ser vancomicina más pipertazo. Y si epidemiológicamente estoy en un hospital
en donde hay mucha resistencia, en lo que llamamos las BLE, el beta-lactamasa de espectro extendido, entonces mi esquema va a ser vancomicina meropenem. En este esquema voy a estar cubriendo el Staphylococcus methicillino resistentes, los bacilos que pueden llegar a tener BLE y los anaerobios. Entonces, esto que les resumo es para que vean cómo, recabando en la historia clínica y viendo cuál es el posible foco y la posible etiología, mi esquema empírico puede ir variando. Causas no bacterianas, causas parasitarias, la neurocisticercosis producida por la Taenia solium, produce una afectación del sistema nervioso central, podemos tener compromiso del espacio subaracnoideo del parénquima, ya sea el parénquima encefálico de la médula espinal. Contamos con varios estadios, que son los estadios evolutivos del parásito: vesicular, coloidal, nodular, granular y nodular calcificado, cuando ya tenemos calcificación de toda la periferia. En las imágenes podría incluso verse el Scolex, que eso orientaría al diagnóstico. Y dentro de los estudios para confirmar el diagnóstico tenemos los estudios indirectos que se realizan en sangre o en líquido cefalorraquídeo a través de la búsqueda de la reacción de anticuerpos. El tratamiento es con albendazol. La dosis sería de 15 miligramos kilo día en una semana, durante una semana, cuando tenemos una localización en el parénquima y tenemos una única lesión. Ahora bien, si se trata de lesiones subaracnoideas o ventricular, la dosis es mayor, es el doble, y se extiende el tratamiento por 4 semanas. También el praziquantel es una alternativa de tratamiento. El praziquantel no lo tenemos como posología para humanos en Argentina. Cuando estamos a una lesión ocupante de espacio o a lesiones múltiples en un paciente inmunocomprometido por VIH, ya tenemos que actuar de otra manera. Tenemos que pensar en otros agentes y en este caso debemos hacer el tratamiento empírico para una toxoplasmosis cerebral, ¿sí? Incluso en pacientes que tengan en sangre serología negativa para toxoplasmosis, pensando en falsos negativos en personas con inmunodepresión severa. También tenemos que pensar que si el paciente tiene la serología positiva para Chagas, sabemos que somos área endémica para Chagas, junto con el tratamiento para toxoplasmosis cerebral, debemos hacer el tratamiento empírico para Chagas, con nifurtimox o con benznidazol. En este caso, el diagnóstico lo podemos hacer a través de la solicitud de parasitemia o de PCR en sangre, en líquido cefalorraquídeo. Otras causas de lesión ocupante de espacio puede ser el linfoma primario del sistema nervioso central. En este caso vamos a tener una PCR positiva para Epstein-Barr. El manejo sería el siguiente: un paciente con VIH en estadio SIDA, con una lesión ocupante de espacio, vamos a hacer el tratamiento empírico para toxoplasmosis. Si la serología positiva o epidemiológicamente positiva para Chagas, iniciamos tratamiento con nifurtimox o benznidazol, y a las 2 semanas debemos repetir la imagen con la mejoría clínica y la mejoría de las imágenes. Vamos a continuar el tratamiento, y si esto no es así, si no hay una mejoría clínica, si en las imágenes no se observa una reducción de las lesiones, el próximo paso es pensar en una biopsia cerebral. La toxoplasmosis central es la infección oportunista más frecuente en el sistema nervioso central en los pacientes que viven con VIH y están en estadio SIDA. Las neuroimágenes son fundamentales para el diagnóstico, pero hay que tener en cuenta que las lesiones no son patognomónicas y por eso en el algoritmo está contemplada la búsqueda de otra etiología cuando las imágenes no mejoran luego de al menos 2 semanas de tratamiento. En Argentina, que somos zona endémica para
Chagas, debemos pensar también en el inicio de tratamiento empírico para chagoma cerebral en un paciente con epidemiología positiva o serología positiva. ¿Qué características podemos observar en una resonancia de encéfalo? Vamos a ver un área central hipodensa con un realce en anillo cuando se administra el contraste. Podemos ver mucho edema perilesional, podrá haber o no efecto de masa. Las lesiones pueden ser únicas o pueden ser múltiples. Y los esquemas terapéuticos incluyen la asociación de pirimetamina más sulfadiazina con el agregado de la leucoborina. Esto podría o no estar acompañado de tratamiento con corticoides. Si hay una lesión ocupante de espacio con desviación de línea media, puede pensarse también en uso de anticonvulsivantes. Si estamos frente a una toxoplasmosis, este tratamiento va a producir la reducción del absceso en un 90% en pacientes en la semana 2 a 3. Si esto ocurre, no es necesario la biopsia cerebral. O sea, la correcta evolución, la evolución esperada es esta, y lo asumimos como el diagnóstico, la mejoría de las lesiones. El tratamiento de elección es la pirimetamina asociada a la sulfadiazina, la leucoborina. Una alternativa a la sulfadiazina es el asociar la pirimetamina con la clindamicina. Y luego este paciente debe permanecer con una profilaxis secundaria hasta la recuperación del estado de inmunocompromiso. En un paciente con VIH, inmunocompromiso, las causas de abscesos cerebrales, lesiones ocupantes de espacio, deben contemplar en los diagnósticos diferenciales la toxoplasmosis, tuberculoma, criptococoma, chagoma, el linfoma primario del sistema nervioso central. Siempre que haya una lesión compatible, como la que describí, con edema y realce en anillo, el tratamiento de inicio debe ser pirimetamina sulfa-leucoborina, no dejar de pensar en la probabilidad de que se trate de un chagoma. Siempre que tengamos una reactivación en el sistema nervioso central, no lo vamos a poder definir por una característica en el informe de la resonancia, o sea, no hay una lesión patognomónica para pensar en chagoma, si bien las lesiones pueden ser descriptas compatibles con toxoplasmosis, eso no quita que pudiéramos estar frente a un chagoma cerebral. Para estas dos etiologías, toxoplasmosis y chagoma, tenemos un tratamiento empírico para iniciar. En el caso del chagoma es nifurtimox o bien el desnidazol. Y luego haremos los estudios pertinentes en líquido cefalorraquídeo o bien en la biopsia estereotáxica. En el líquido cefalorraquídeo podemos buscar los amastigotes, podemos hacer el estudio de PCR, tanto para toxoplasmosis, para tuberculosis, para Trypanosoma cruzi, y en una biopsia podemos hacer las tinciones y podemos visualizar los amastigotis intracelulares. Entonces, frente a la sospecha de toxoplasmosis o chagoma, ¿cómo procedimos en el estudio? Los estudios se pueden realizar en líquido cefalorraquídeo. Podemos hacer la PCR para búsqueda de Trypanosoma cruzi, para Toxoplasma gondii. En una biopsia podemos, en una tinción, observar los amastigotes intracelulares, en el caso de Trypanosoma cruzi. O bien se podría ver el movimiento de los tripomastigotes en el líquido cefalorraquídeo. El diagnóstico también puede ser en una visualización directa del líquido cefalorraquídeo. Criptococomas. La criptococosis meningia, la criptococosis del sistema nervioso central, es una micosis oportunista.
Y la forma clínica habitual es una meningoencefalitis difusa subaguda. Cuando la carga micótica es alta, se pueden formar lesiones focales que se denominan criptococomas o pseudoquistes gelatinosos. Esto se ve en la resonancia magnética. Estas lesiones no suelen generar ocupación de espacio, no suelen tener realce en anillo, ni marcado edema perilesional. Se dan en el contexto de una meningitis por criptococos, por eso hay que sospecharlo. El tratamiento se realiza con anfotericina, 1 miligramo kilo día, asociado a fluconazol, de 800 a 1200 miligramos día, por 6 semanas. La tuberculosis en sistema nervioso central puede presentarse como una meningoencefalitis, en ese caso también estamos frente a una urgencia infectológica. Las características del líquido son clásicamente la presencia elevada de proteínas, hipoglucorraquia, pero en el caso que se presente como lesiones intracerebrales, como tuberculomas, vamos a ver lesiones múltiples que comprometen la sustancia blanca periventricular. Podría tener edema perilesional, pero no suele realzar en anillo como lo hace la toxoplasmosis. Sin embargo, hay muchas series en donde se describen las imágenes típicas de toxoplasmosis en el caso de tuberculomas. Con lo cual, bueno, tiene que haber una alta sospecha clínica, las características clínicas del paciente, las características del líquido cefalorraquídeo, la presencia de lesiones en una placa de tórax o en una tomografía, ya sea de actividad o de secuela pulmonar, para pensar en tuberculoma, ¿verdad? Cuando hablamos de la nocardiosis y del compromiso en el sistema nervioso central, hablamos también de pacientes con marcado inmunocompromiso, que en general suele en forma simultánea presentar lesiones purulentas broncopulmonares, síntomas en el sistema nervioso central, síntomas focales y la presencia digamos, o sea, no la presencia, que se trate de un paciente con marcado inmunocompromiso. Se ve tanto en pacientes trasplantados como en pacientes que viven con VIH, y el tratamiento es el tratamiento con la asociación de trimetoprim sulfametoxazol más cefalosporina tercera o carbapenem. Y les dejo, ya por finalizar la clase, les dejo 2 comentarios sobre herramientas para el neurodiagnóstico. Son estudios de alta complejidad que en general, haciendo el correcto recorrido con el perfilado epidemiológico, la correcta historia clínica, determinar el tipo de paciente, la procedencia, determinar las etiologías más probables y las búsquedas de diagnóstico, dependiendo de lo que sospechamos. En general no vamos a requerir más que una resonancia. Cuando todo este recorrido no fue exitoso, no tenemos etiología, estamos frente a síndromes extraños o técnicas de diagnósticos que por la localización de las lesiones no se pueden acceder, entonces podemos valernos de otros estudios de neuroimágenes de mayor complejidad, que son las últimas 2 diapositivas que les dejo. Espero que haya sido clarificador, que puedan entender que todo empieza por el estudio sindromático y epidemiológico del paciente, que en tanto no pensemos en una etiología, no la vamos a buscar y no la vamos a diagnosticar. Ninguna imagen nos va a decir lo que tiene el paciente, yo solo tengo que sospechar. Y tengo que darle los datos necesarios a quien le toque redactar el informe por imágenes. Proveerlo de información a quien vaya a redactar el diagnóstico. Proveer de información necesaria al laboratorio de microbiología para estar atento
a qué buscar o cuánto esperar que un estudio cultive. Todo lo que no se piense no se va a buscar y no se va a diagnosticar. Todo lo que está en esta diapositiva no es todo lo que hay que buscar. Fue un breve resumen, entendiendo que otros tópicos van a ser charlados en otras clases. Como por ejemplo, citomegalovirus y Epstein-Barr y encefalopatía asociada al VIH, que serán arribadas en otras clases. Quedo a disposición y dejo el mail para consulta.